Saludos y bendiciones. En la enseñanza de hoy vamos a ver el tema de en manos del alfarero. Vamos a comenzar con una oración. Señor, en esta hora te damos gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de seguir aprendiendo cada día más. Te pedimos y te suplicamos que tú nos des esa revelación que necesitamos, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que sea tu palabra hablando a nuestras vidas. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y bueno, vamos a comenzar con una recopilación muy rápida de lo que hemos visto. Nosotros iniciamos en estos 40 días con unas enseñanzas donde se habla de la limpieza. Posteriormente fuimos avanzando así sobre cada pecado que tenía que ser quitado de nuestra vida. Avanzamos también hacia la sanidad y cómo es que Dios nos limpia, nos sana y nos restaura. La enseñanza pasada hablábamos de una restauración donde Dios ya nos ha limpiado, nos ha restaurado y podemos avanzar y ver las promesas de Dios. Y en esta enseñanza vamos a ver en las manos del alfarero, ya que la vida del cristiano es eso, es que llega a Cristo, que mediante su sangre es limpiado, rescatado y perdonado. Y llega a ese proceso de sanidad, donde la persona se restaura, donde Dios le restaura de manera personal. Y también llegamos al punto donde la vida del cristiano va a pasar por un proceso de afirmación, como lo es en las manos del alfarero. Y hoy vamos a ver ese tema, ya que como hijos de Dios nos vamos a ver vistos, nos vamos a ver involucrados en procesos donde tengamos que pasar por las manos del alfarero y por el horno de fuego. Entonces vamos a ver cómo son estos pasos en los que nosotros nos metemos al proceso de la prueba. Y vamos a ver cuáles son estos 4 pasos en las manos del alfarero. Lo primero, nuestra vida es comparada con un alfarero y vamos a leer la palabra de Dios. Dice que somos barros en manos del alfarero en Jeremías 18 del 1 al 4. Palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija del barro que le hacía se echó a perder, en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces aquí su palabra dice: levántate y vete a casa del alfarero. Y cuando Dios está diciendo estas palabras, está pidiendo que nos levantemos y seas obediente para buscar a Dios en intimidad. Pero bueno, vamos a ver qué significa estos 4 pasos del alfarero. Lo primero, cuando vamos a imaginar el barro y la rueda del alfarero, y dice que el primer paso es balancear el barro, en donde aquí el barro es centrado y preparado para que pueda ser moldeado, y para ello existe un equilibrio. El alfarero va a equilibrar con sus manos y es moldeado con las manos, y Dios así busca un equilibrio en tu vida, ya que Dios te quiere centrar y que descanses en sus manos. Y este proceso, nosotros cuando llegamos a un proceso en el que buscábamos el acercarnos a Dios,
pues lo primero que hace Dios es pues centrarnos para que descansemos en sus manos. Y entonces Dios nos va a meter a procesos dolorosos para que nosotros lleguemos a ser como Dios quiere. El segundo paso que hace un alfarero es que el barro se abre. Entonces el barro, una vez que encuentra el punto de equilibrio, le colocan agua y con los dedos del alfarero el barro es abierto y comienza ese cambio. Entonces el ser abiertos en la vasija significa que nosotros estamos listos para ser controlados y nosotros vinimos a Dios para poder ser controlados por Dios, que sea Él el que nos dirija. El tercer punto es que se levanta el barro para formar un cilindro y este es un punto crítico en la formación de la vasija, ya que aquí se vuelve muy frágil. Y esto es porque esto nos va a generar humildad. Dice la palabra de Dios: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y en 1 de Pedro 5:6 dice que el corazón se abre conforme al plan de Dios, ¿ya viste? Entonces nosotros estamos en este proceso, fuimos metidos a procesos que para nosotros son dolorosos, pero que tienen propósito en nuestra vida. Y el cuarto punto es que se forma el barro y entonces la rueda del alfarero va dando un giro que es lento y la vasija es frágil, pero aquí se toma la forma de la vasija que será formada para un propósito y entonces nosotros en este proceso estamos siendo formados para ser personas humildes. Por eso es que nos encontramos en un proceso de fragilidad. En 2 de Corintios 3:18 dice: así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza. ¿Y cómo va a ocurrir esa transformación en nuestras vidas? Ya veíamos que Dios nos limpió, nos sanó y también nos quiere transformar. Entonces, van a ocurrir muchos procesos importantes en nuestra vida para que nosotros podamos ser transformados y reflejar el carácter de Cristo y entonces podamos ser transformados a la semejanza de Cristo. Y la semejanza de Cristo es la humildad. Entonces el proceso de cuando nosotros sentimos mucho dolor es el proceso en donde estamos siendo moldeados. Entonces en Jeremías 18 vimos que da una orden, el Señor da una orden donde dice: levántate y vete a casa del alfarero, con lo que ya mencionábamos. Y con estas palabras Dios nos está diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero. Aquí nos está diciendo que nos metamos a los procesos y a la voluntad de Dios. Cuando Dios dice levántate y vete a la casa del alfarero, nos está diciendo: levántate y ven a mi transformación de nuestro corazón. Ve qué hermoso nos llama Dios. Y pues bueno, nosotros éramos barro, haz de cuenta que nosotros éramos simple barro, pero ahora este barro, que es nuestra vida, que son nuestras suciedades, nuestros pecados, nuestros defectos, nuestros sufrimientos, los tenemos que levantar y llevar nuestra vida misma a casa del alfarero. ¿Y cómo vamos a llevar nuestra vida misma a casa del alfarero? Lo vamos a hacer con la intimidad con Dios. Es cuando nos vamos a levantar y nos vamos a meter en esa intimidad con Dios todos los días. No nada más por periodos cuando nos sentimos tristes, sino ya iniciar una vida en consagración con Dios, donde estemos siempre con Dios, no nada más cuando le necesitemos, sino que vamos a llevarle nuestra vida a Dios para que sea Él quien la transforme. Y la palabra de Dios, ¿qué va a ser lo que nos va a moldear? ¿Cómo es que vamos a ser moldeados? Vamos a ser moldeados cuando nosotros, haz de cuenta, nos levantamos y nos vamos a la casa del alfarero, que es la intimidad con Dios.
Y lo que nos va a moldear es la palabra de Dios. Y solamente a través de la palabra de Dios va a poder ser formada y transformada nuestra vieja manera de vivir. ¿Por qué? ¿Por qué la palabra va a transformar nuestra vida? Porque nosotros al leerla, al escudriñarla, Dios nos va a dar revelación a través del Espíritu Santo. Va a ser el Espíritu Santo, Él nos va a abrir los ojos de nuestro entendimiento, va a abrir nuestros oídos espirituales y nos va a poder dejar ver las maravillas de su palabra. Y entonces nosotros vamos a empezar a caminar conforme al manual de vida. Y entonces ahí va a suceder esa transformación. Y esa transformación obviamente también va a ser probada, que es aquí en las manos del alfarero, donde nuestra vida es moldeada, pero también vamos a atravesar al final un horno. También nuestra vida va a pasar por un horno. Más adelante lo vamos a explicar. Y bueno, en ese momento Jeremías descendió. Dice que Jeremías hizo lo que Dios le pidió y esto es obediencia. Dios en este proceso te está llamando a nosotros. Cuando nuestro matrimonio se vio destruido, muchos de nosotros corrimos inmediatamente a buscar a Dios, o a algunos de nosotros pues de manera más lenta, ¿no? Pero el propósito de que estemos aquí es eso, la obediencia de buscar a Dios. Y la vasija que se echó a perder es el quebranto en nuestra vida. En Jeremías 18 dice que una vasija se echó a perder y Dios pues la volvió a hacer. Entonces, esta vasija que se echó a perder es el quebranto que vino a nuestra vida en este proceso de sufrimiento, de quebranto matrimonial. Esto fue parte de estar en manos del alfarero. Y dice que se echó a perder porque al Señor no le gustó. Entonces, ahí cuando nosotros fuimos quebrados por el matrimonio, pues es porque nuestro matrimonio no iba conforme a la voluntad de Dios. Entonces, pues tuvo que ser quebrado para que volviera a darle forma a nuestro matrimonio, a nuestra vida primeramente y luego a nuestro matrimonio. En Isaías 64:8 dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Y nosotros solamente vamos a hacer obra de Dios cuando pasemos estos procesos de quebrantamiento. El alfarero, o sea, Dios, tiene un propósito para tu vida, tiene un propósito para cada uno de nosotros, pero solamente en la presencia de Dios vamos a conocer el propósito. Y este propósito lo vamos a conocer a través de la lectura de la palabra. Solamente a través de esta lectura vamos a conocer ese propósito. Porque como ya te decía, Dios mismo va a abrir los ojos de nuestro entendimiento y nuestros oídos espirituales. En Efesios dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y también la palabra de Dios nos dice que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, y eso hace que nosotros entremos a la casa del alfarero. Y cuando entramos a la casa del alfarero, entonces dejamos que esta palabra se cumpla en nuestra vida, que los pensamientos de Dios son más altos que lo que nosotros podríamos hacer por nosotros mismos. Y en Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por eso es que nosotros constantemente estamos siendo llevados o tenemos que permanecer en la casa del alfarero. Y debemos tener una disposición buena para que nuestro proceso de moldeamiento acabe más rápido. Porque si nosotros prolongamos nuestro periodo de ser moldeados, pues esto nos va a traer más aflicción, vamos a vivir con más angustias. Entonces, pues, es necesario que nosotros seamos muy obedientes y le pidamos a Dios algo que yo siempre oro por ti y por mí, que tengamos un espíritu enseñable. Entonces, cuando nosotros tenemos un espíritu enseñable, es cuando nuestros procesos van a ser más rápidos.
En 1 Corintios 2:9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Por eso tú debes estar confiado que a pesar de que tú sufras tribulación, sufras muchas situaciones, mucho quebranto, estés seguro de que lo que viene es mucho mejor. Y bueno, nuestro alfarero es Dios y Él utiliza los sucesos para quebrantar toda nuestra vida, para que nosotros podamos seguir a Cristo, ya que seguir a Cristo no es fácil, porque dice la palabra de Dios que hay dos caminos: el camino ancho que lleva a la perdición y el camino angosto que lleva a la vida eterna. Entonces no es fácil que nosotros podamos entrar a la vida eterna, porque esto no es fácil, no es de nosotros. Sin embargo, Dios hace que haya un quebrantamiento casi toda nuestra vida para que no nos apartemos de su camino. Y nosotros, bueno, cuando llegamos a Dios, llegamos totalmente imperfectos. Yo te compartí todo lo que yo hice, realmente una vida muy alejada de Dios, una vida de muchas situaciones, mucha depresión, mucha ansiedad, y por ende, pues, con la toma de malas decisiones, una vida en adulterio, una vida en donde no me hacía yo cargo de mi familia, donde había una situación muy, muy difícil para mis hijos, para mi esposo. Y entonces, pues, llegamos totalmente imperfectos, donde había gritería, queja, groserías, muchas cosas, muchas cosas. Pero aún así Dios nos acepta. Y en Romanos 9, del 20 al 21 dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques contra Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿Acaso no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un barro para honra y otro para deshonra? Y nosotros somos barro. Yo te compartía al inicio de estas enseñanzas que nosotros somos barro, como estar en el piso así pisoteados, un barro, un lodo que no tiene funcionalidad más que ensuciar, o sea, está ahí porque es algo sucio. Pero nosotros tenemos la oportunidad en Dios de que Dios nos recoja del piso, de lo inmundo, del mismo mundo, y nos saque de las tinieblas a la luz admirable. Y eso es lo que Dios ha hecho con muchos de nosotros. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida, que tú sigas ese camino ahora de luz en el que Él te quiere llevar. Y mira, nosotros llegamos a Dios, como te digo, estábamos en el piso. Yo así me sentía, que yo era lodo, que estaba en el piso, en un fango. Y obviamente teníamos mucha basura, como mucha baraña. Y Dios, aquí, pues obviamente estábamos siendo quebrantados por cómo vivíamos, ¿no? Pero mira, el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Y entonces Dios te quiere dar ese uso honroso, o sea, de no servir para nada, te quiere dar un uso honroso. Y en 2 de Timoteo 2, del 19 al 21 dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Mira qué hermosa palabra. De nosotros ser utensilios de deshonra, pasamos a ser algo que puede estar dispuesto para toda buena obra. Y entonces, como somos barro del piso, debemos ser limpiados. Y la única limpieza que Dios, que va a existir en nuestra vida, es la que Dios mismo hace con nosotros para poder ser útiles. Y nosotros somos los que tenemos la decisión de soltar el pecado, ya que esto es lo primero que tenemos que hacer en primer lugar para venir a Cristo. Entonces debemos seguir a Cristo para poder vencer nuestra carne. Ya habíamos visto una enseñanza
que es venciendo a la carne, y cuidarnos de nosotros mismos y dejar que Dios nos quebrante la concupiscencia. Y esto va a ser muy duro. Son procesos difíciles cuando Dios quebranta nuestra concupiscencia, porque prácticamente nos desbarata. Y entonces en ese desbaratamiento va a haber mucho dolor. Es el mismo dolor que tú y que yo hemos experimentado en este proceso. Pero mira, luego que venimos a Dios, nosotros nos debemos de poner moldeables, porque el barro es moldeable. Y el barro, cuando están haciendo al barro, le echan agua para que este barro se pueda moldear. ¿Y sabes lo que significa el agua en nuestra vida? El agua en nuestra vida es el Espíritu Santo, la palabra de Dios y el Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo es quien nos convence de pecado y podemos ser moldeados, y nos convence de pecado, de justicia y de juicio. La vida es una rueda. ¿Ves que el alfarero tiene una rueda que está girando para que el barro sea moldeado? Esta rueda significa nuestra vida y nosotros debemos ser montados en esa rueda para poder cambiar. La rueda es Cristo, porque esas ruedas tienden a ser de madera, y entonces este significado tiene la rueda en nuestra vida, esa madera. Y con esto vamos a poder vencer la oposición al cambio. Nos debemos de poner suavecitos, no debemos aceptar el pecado como algo normal. No debemos actuar ya de manera en donde nosotros premeditemos el pecado. Sabemos que vivimos pecando, pero ahora nosotros no vamos a planear el pecado en nuestra vida, sino que nos vamos a poner obedientes y al servicio de Dios por amor. No porque sea una obligación, sino que es por amor a Dios. Y bueno, el horno. ¿Qué significa el horno? Una vez que el barro ha sido levantado de donde es levantado, es limpiado y lo montan en la rueda del alfarero y empiezan a darle forma, después de que obtuvo su forma, va a pasar al horno. Y en las pruebas que nosotros enfrentamos son el horno. Todas las cosas ayudan para bien, y entonces aquí vas a ser probado, porque ya vas a ser otro. ¿Y qué es lo que tú vas a poder ver cuando te meten al horno de fuego? Pues la fidelidad de Dios. Y el horno no tiene otro propósito sino que se forme tu fe, y una fe en Dios, en donde vamos a depositar la confianza en Dios y vamos a vivir a base de las promesas que Dios ya nos ha hecho. Y esto lo vamos a llevar, esto lo vamos a hacer con obediencia, para que nosotros podamos, una vez que nos metemos al horno, ¿qué es lo que se va a formar en nosotros? En nosotros se va a formar una base de humildad, porque la humildad es ese proceso que me dejó ser moldeada. Y paciencia, se va a formar en mí amor, perdón y el carácter de mansedumbre. Es decir, que nosotros vamos a salir diferentes después de cada prueba. Nosotros, cuando nos meten al horno de fuego, haz de cuenta que cuando Dios te está moldeando, te está limpiando, sientes dolor, pero sientes a Dios muy cerquita de ti. Pero cuando eres introducido al horno de fuego, ahí, no sé si te ha pasado que hay ocasiones que tú dices, tengo mucho dolor, no sé para dónde va mi vida, mi esposo ya me abandonó, mi cónyuge ya me dejó sin dinero, ya el divorcio está a la puerta, mis hijos están enfermos, y entonces viene un sinfín de pruebas. Estas pruebas son el horno donde ya no vemos escapatoria, donde ya no vemos, y donde a veces no sentimos a Dios. ¿Te ha pasado que en situaciones difíciles ya no sientes a Dios? Te voy a explicar por qué. Porque cuando nosotros somos introducidos al horno, en el horno no está Jesús moldeándonos. Jesús nos tuvo entre sus manos mientras nos daba vueltas. Y entonces ahí podíamos tener como muy cerquita a Dios, a Jesús.
pero cuando somos, introducidos al horno, ahí ya no vemos a nadie, ya no vemos nada. Hay como mucho silencio. ¿Por qué? Porque Dios no está dentro del horno, Dios está afuera observándote y Él sabe que ahí ya no te vas a quebrar, ahí ya sabe que vas a salir victorioso y que vas a salir precioso siendo un vaso útil. Y entonces tú lo único que debes hacer en esas pruebas es confiar en Dios. Cuando la vasija está dentro del horno, lo único que hace es confiar en Dios, dejar que se produzca ese quebranto total, ese fuego que quema esa situación en donde no ves, pero que sabes que por fe saldrás victorioso y que saldrás mejor que antes, que de ser barro, de que de ser algo feo, algo inservible, algo sin forma, porque no tenemos forma cuando somos barro, somos algo hasta yo cuando meditaba en esta enseñanza decía, somos hasta algo despreciable, ¿no? O sea, el lodo mancha, el lodo ensucia, y si es un lodo que estuvo en el piso, pues imagínate, o sea, tiene basura, tiene todo. De ser eso a pasar a ser un vaso útil que fue transformado en las manos de Dios, imagínate cómo vas a salir de ahí. Y también hay algo que sabemos que cuando pasamos por el desierto, nunca más volvemos a salir igual. Nadie que ha pasado por el desierto sale igual. Nadie que ha sido introducido al horno de fuego sale igual, por supuesto que no. Pero esas pruebas son las que vas a tener que pasar. Yo, cuando justamente, más o menos hace un año que hacía estas enseñanzas, que buscaba estos aprendizajes, que buscaba todo esto, justamente iba estudiando palabra por palabra de lo que significa, de que el significado de cada una de esto que te estoy platicando, del horno de fuego, y justamente me pasaban muchas pruebas financieras, muchas pruebas con mi esposo. Y entonces yo decía, ¿qué es esto? ¿Por qué siento? Inclusive gente que es cristiana o que conoce de Dios, me llegó a atacar, a humillar. Y entonces yo decía al Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué? Y el Señor me decía, no te puedes defender, o sea, no puedes hacer nada, tienes que permanecer quieta. Pero yo decía, Señor, es que mis finanzas, o sea, yo tenía muchas deudas, yo me sentía muy sola y terminé con bronquitis, o sea, era tanto lo que ya en ese momento estaba pasando que terminé con bronquitis y estaba yo muy enferma, tenía yo mucha tos, no podía yo ni hablar y yo decía, ya no puedo y yo lloraba mucho. En todo lo que fue, todo este quebranto empezó todo el mes de enero, duró como 2 meses, pero fue algo muy fuerte. Pero créeme que cuando salí de esas pruebas, yo vi en ese momento, durante esos 2 meses, yo vi sanidad física, porque fui sanada de esa bronquitis, vi sanidad financiera porque ocurrieron muchos milagros que yo no veía, que no fueron milagros así que digas tú, ay, me apareció dinero de la nada, pero sí, o sea, sí apareció dinero, pero tenía un porqué. Ese dinero había estado como yo no sabía que estaba ahí, pero en una desesperación yo le dije, Señor, es que ya no puedo, es que de verdad necesito el dinero. Y entonces vino a mi mente que había un ahorro que yo había olvidado porque en mi trabajo nos hacen ahorrar y entonces yo no había tocado ese ahorro, yo lo había olvidado y hasta ese momento vino esa revelación. Y entonces cuando voy a pedir ese dinero puedo pagar todo lo que se tenía. Y para mí fue un milagro que Dios obró en mi vida. O sea, el dinero estaba ahí, yo no lo recordaba. Yo creo que de otra manera yo no lo hubiera recordado, yo no hubiera sabido que allá había dinero porque yo no sabía que este dinero existía en mi trabajo, porque yo tengo poquitos años de trabajar donde estoy. Sin embargo, sucedió ese milagro, o sea, donde Dios me dice, busca ahí, ve ahí, o sea, Él me mandó y eso para mí fue algo muy bonito. Mi hija todavía lo recuerda porque el día que yo estaba así, muy, muy mal, con una situación, con un peso muy grande, donde yo decía, sí confío en que Dios va a obrar. Este,
mi hija me vio tan mal que se fue a dormir conmigo, porque ella me vio y me dijo: "Mamá, es que yo te veo mal, entonces déjame dormir contigo". Entonces ella se acuesta conmigo y empezamos a orar, y en eso le digo: "Pásame mi teléfono, porque ahí hay algo, o sea, el Señor me dice que ahí hay algo, que yo busque, pero no sé dónde". Y en verdad se obró un milagro financiero. A las pocas semanas, salgo de esta enfermedad, de esta bronquitis que había durado, o sea, la bronquitis te da, pero te quedan secuelas. Entonces era mucha tos y de verdad, que esto pasó en enero, en febrero, y para el mes de marzo, cuando sale la primavera, cuando llega la primavera, cuando veo el sol, yo sentía hasta como el sol me calentaba. Yo decía: "Señor, gracias", porque así como con las estaciones del año me vi quebrantada, ya pasó el invierno y ahora sé que tú haces salir el sol para buenos y malos, y aunque no lo merezca yo, tú has traído esta parte en donde yo veía que Dios en verdad no te deja, en todo proceso, y entonces de verdad que yo de ahí salí salí fuerte en Cristo, salí victoriosa, salí humilde, entender que todo esto, todas estas ofensas que había recibido era para llevarnos a un nivel de mayor humildad. Y entonces salgo yo muy contenta, salgo yo muy feliz, salgo yo eh, con la situación de poder pedir perdón y de otorgar ese perdón, pero antes de otorgar el perdón, antes de decir sí te perdono, el poder ir a pedir perdón por todo lo que uno a veces no ve que uno está haciendo y que se victimiza. Y entonces poder decir, no, Dios quiere que no pidamos de, ay Señor, sáname de esto, de que me están haciendo daño, sino a pesar de que te están haciendo daño, tú les digas perdona, tú des ese perdón, o sea, tú les puedas pedir ese perdón, como de ser esas personas humildes. Y bueno, después de ahí, para el mes de marzo yo estuve muy contenta. Se fue la tristeza, yo te puedo platicar que ahí se fue la tristeza. Y para abril, yo me sentía muy gozosa, este, yo me sentía muy contenta y para el mes de mayo, te digo, yo ya estaba muy gozosa. Todavía, ahí, yo ya lo único que oraba por mi esposo era: "Señor, tómalo en tus manos", y, oraba como que por todas las demás personas. Ya podía dejar de orar por mí, por mí, por mí, y poder orar por los demás. Y eso también fue un paso muy bonito, porque era como ya, yo decía al Señor: "Sí, yo te necesito, pero también sé que ahora puedo orar por las demás personas", como ya no estaba centrada en lo que a mí me pasara, sino que en lo que a los demás les pasara. Y entonces eso fue hermoso porque yo sentía mucho gozo y me sentía yo muy contenta. Y yo veía más y más cerquita a mi esposo hasta que mi esposo dijo: "Quiero regresar con ustedes". Y entonces fue cuando dije: "Oh, pasar por ese proceso de fuego, pasar por ese proceso tan doloroso de fuego, de verdad que es hermoso porque no sales igual, sales contento". Ahí en ese momento me pude dar cuenta de todo, de todas estas enseñanzas que Dios había mostrado y que ahora tenía yo que compartirlas. Fue hasta hace unos meses que empecé a compartir, pero, ahí supe, ahí sabía yo que había que compartir más, porque al igual que yo también sé que tú estás sufriendo, que tú estás pasando por procesos muy difíciles. De ninguna manera se demerita el dolor que cuando nosotros vemos, no lo demeritamos, sabemos que hay mucho dolor, pero es esa parte de saber que tú estás siendo moldeada, que estás siendo transformada. Y entonces, es eso lo que tú vas a pasar, y solamente con Dios vas a poder soportar el horno de fuego, que es este horno del que te estoy hablando, este horno donde estás pasado que está siendo pasado por este proceso. Y mira, 3 personajes en la Biblia habla de que estuvieron en un horno de fuego, que literal estuvieron en un horno de fuego, y son Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos soportaron el horno de fuego
y Dios no los dejó y los libró. Así dice su palabra. Y entonces, cuando yo leía esto, acuérdate que tú debes poner tu nombre en donde hay cosas que son para ti, y la palabra de Dios dice: Sadrach, Mesach y Abed-nego soportaron el horno de fuego y Dios no los dejó y los libró. Y entonces yo ahí ponía mi nombre y decía: Denise entró al horno de fuego y Dios no la dejó, la libró. Y la libró. Y entonces esto me daba mucho gozo, todavía me da mucho gozo el saber que aunque pasaron muchas cosas, Dios nos saca de ahí más fuertes, nos saca fortalecidos. Y no para decir fortalecidos en un ego, sino que nos saca fortalecidos para ser humildes. Y entonces mira, el alfarero está trabajando, Dios está trabajando desde que nos está limpiando del barro que somos. Entonces, ¿qué significa ser el barro? Pues que nosotros somos el barro. Yo soy el barro es moldeable, Dios es nuestro alfarero, Dios nunca nos va a dejar, el alfarero nunca suelta ese barro. La rueda del alfarero es la vida y es lo que Dios usa para moldearnos. Y es Cristo en donde nosotros nos depositamos para ser moldeados. El horno son las pruebas para que tú tengas fe y obediencia. Y al final, cuando sales de ese horno de fuego, sales y el alfarero te pone, todavía pasas por un proceso en donde te pone bajo el sol. Y te digo que yo, cuando acabó ese proceso, que yo digo que fue el horno, llegó la primavera y yo, ese calorcito, de verdad, ese sol, decía yo, este sol es el sol en el que ya salimos de ese horno. Yo decía, yo ya sentía que algo estaba bien, y no por el matrimonio, porque yo muchas veces, al igual que tú, el matrimonio como que para mí ya no era lo importante, para mí ya era el poder seguir a Cristo. Y yo decía, Dios no va a dejar las cosas a medias, Dios va a hacer que mi esposo llegue a Cristo, que eso es lo importante, que eso es lo trascendental para lo que estamos aquí. Pero bueno, entonces cuando somos sacados, todavía nos asoleamos, y entonces después de eso, ya que estamos bien secos, Dios nos empieza a poner pintura, nos adorna. ¿Y sabes qué significa la pintura en tu vida? El propósito que Dios te da, para lo cual eres útil. Aparte, las vasijas, unas son para que sean floreros, otras son para que lleven agua, otras son para que tengan el agua que se va a servir en la mesa, y eso también tiene significados muy especiales del tipo de vasija que vas a ser formado. ¿Por qué? Porque tú tienes un propósito en tu vida, y este propósito solamente lo vas a descubrir después de que seas pasado por el horno de fuego. Y mira, Dios nos va a dar la salvación, pero esto va a ser mediante un proceso. Y bueno, te debes de poner muy moldeable en este proceso, muy suavecito. No debes resistirte. Nunca debes pensar en decir, así soy y no cambiaré, porque Dios te quiere dar otra forma. ¿Te acuerdas que en las enseñanzas de la murmuración, nosotros veíamos que nuestra boca decía muchas cosas, y dentro de ellas decía, así soy, y soy mandona, y no voy a cambiar? Y no, nosotros debemos dejar de pensar que así somos. Por el contrario, debemos de decir a Dios, cámbiame, transfórmame. Porque si estamos muy duros, obviamente Dios nos va a echar agua para poder moldearnos, pero si nos podemos muy duros, Dios nos va a decir, no me gustas, y te va a quebrantar. Y entonces ahí vienen los quebrantos más y más difíciles, más y más difíciles. Cuando no queremos pedirle perdón a alguien, nos estamos poniendo difíciles, y por eso después nos vienen cosas difíciles. Entonces, por eso es que te debes de poner muy, muy moldeable. Debes de ser muy flexible en este proceso. Y bueno, Dios ya nos ha sacado del fango porque nos quiere levantar. Entonces, déjate llevar por estas etapas en donde eres sacado del barro. Deja que Dios te forme en esa rueda. Deja que Dios te dé esa afirmación en Cristo cuando estás en la rueda. Y otra cosa,
no debes comparar tu proceso con el de los demás, porque cada uno va a tener un uso diferente y los procesos de cada persona van a ser muy diferentes. Por eso no te debes tú comparar con los procesos de los demás, porque a veces dices, ay, ¿por qué esta persona no sufre? ¿Por qué esta persona le va muy bien? ¿Por qué esta persona no es quebrantada? ¿Por qué yo soy quebrantado? No te debes comparar, porque tú eres, tú estás siendo, estás en tu proceso de transformación y purificación y Dios hace procesos con cada persona de manera diferente, ¿no? Entonces, acuérdate que eres una vasija que será para algún uso. Y si estás en este proceso, aquí donde sientes mucho dolor, mucho quebranto, déjate transformar para que Dios te enseñe el propósito para el cual fuiste creado. Y y para dejarte transformar. Entonces debes entender que eres una vasija en barro, en manos del alfarero, siendo procesada para ser llena. Y mira, una vez que somos sacados del horno de fuego y somos así como que arreglados, Dios nos va a dar pintura y vas a ser útil. Mira, hay 4 elementos en los que Dios te puede utilizar: para que lleves agua fresca, para que lleves vino nuevo, para que lleves aceite y para que lleves miel. Y cada una de estas cosas significan algo para nuestra vida. Nosotros somos eso. O llevamos agua fresca, o llevamos vino, o llevamos aceite, o llevamos miel. Eso depende lo que Dios quiere hacer contigo. Acuérdate que no somos iguales. Cada uno de nosotros tiene cosas para dar, para hacer de lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, déjate moldear en este proceso, porque solo entrando al horno de fuego, ahí cuando tú dices, es que yo me acerco a Dios y esto se va poniendo más difícil, tú entra, tú ve confiado, porque de ese proceso, de esa tribulación, vas a salir un vaso útil, vas a salir una vasija útil. Y eso yo te lo puedo compartir, eso yo lo he vivido y por eso es que te lo quería compartir, porque te digo que hasta fue con las estaciones del año. Ahí cuando se acabó el invierno, se acabó toda esa tribulación y con el solecito salió todo eso, ¿no? Y luego fue algo que no esperaba yo, porque no estaba yo pensándolo, pues fue el de repente de Dios, que de repente mi esposo dijo, ya quiero regresar, ya quiero estar con ustedes. Y obviamente no ha sido fácil, es otro proceso en el que cuando llega el esposo es otro proceso, pero ahora eh, sabemos que vamos agarrados de Dios y que vamos caminando con Jesús. Entonces, me da mucho ánimo compartirte esta enseñanza para que tú no tengas miedo en estas tribulaciones, sabiendo que estás en este proceso. Bueno, vamos a dar gracias a Dios por esta enseñanza. Señor, en esta hora te damos gracias por esta enseñanza tan maravillosa que nos has dado, Señor. Ayúdanos, Señor, a ponernos suavecitos en este proceso, a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que nos escuchan, Señor. Ayúdales, Señor. Fortaléceles en este proceso, Señor, que obra para bien, Señor. Si están dentro de su horno de fuego, Señor, si están dentro de tu horno, si están en el momento en el que están siendo horneados, Señor, dales fortaleza, Señor. Dales ese entendimiento de saber que todo obra para bien y que de todo esto saldrán victoriosos, de todo esto saldrán hermosos vasos útiles, saldrán humildes, Señor. Saldrán fortalecidos, saldrán moldeados a tu imagen, Señor. Dales esa esperanza, Señor. Toca sus corazones y enséñales, Señor, qué es la esperanza a la cual fuimos llamados. Te damos gracias por esta enseñanza y te pedimos que nos ayudes. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muchas gracias y te esperamos en la próxima enseñanza. Bendiciones.